decir es que el Espíritu Santo es Dios. ¿Y cómo sabemos que es Dios? Bueno, porque la palabra de Dios le atribuye atributos, valga la redundancia, que solamente Dios puede tener. Y el primero le atribuye la eternidad. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Ahí está la palabra refiriéndose al Espíritu como el Espíritu eterno, y solamente Dios puede tener eternidad. Pero hay otras cosas que la palabra dice con relación al Espíritu Santo que nos hablan de que es Dios. Este es un versículo que citamos anteriormente, Salmos 139:7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? La omnipresencia solamente Dios puede tener, y la palabra de Dios le asigna omnipresencia al Espíritu Santo. David dice, si me voy a los cielos, tú estás ahí. Si me voy al Seol, a las profundidades de la tierra, tú estás ahí. ¿A dónde huiré de tu Espíritu? De ningún lado, a ningún lado. El Espíritu no solamente es omnipresente, es omnisciente. Cuando Pablo escribe a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 2, él dice lo siguiente en los versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu. Porque el Espíritu, con letra mayúscula, con E mayúscula, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios escudriña aún la mente de Dios, escudriña las profundidades de Dios. ¿Por qué? Porque lo conoce todo, es un espíritu omnisciente, es eterno, es omnipresente, es omnisciente. Mira qué más dice la palabra. En un momento dado, cuando la iglesia primitiva estaba naciendo, los discípulos estaban vendiendo sus posesiones y entregándolas a los apóstoles para crecimiento de la iglesia. Entonces Ananías y Zafira, una pareja de esposos, vendieron un solar, por así decirlo, una parcela, y vinieron y le dijeron a los apóstoles, le dijeron a Pedro que le habían traído todo el dinero de la venta, lo cual era una mentira, habían traído una parte. Y realmente ellos no tenían ninguna necesidad de mentir, porque ellos pudieron haber dicho, mira, lo vendimos por 10 pesos y te estamos dando 5, la mitad, eso es buena proporción. ¿Qué es lo que Pedro le dice? No había necesidad de que mintiera, no era tuyo antes de venderlo, y ahora que lo vendiste no es tuyo, entonces ¿por qué están mintiendo? Pero esa mentira, cuando Pedro se dirige a ellos, lo que le dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres sino a Dios. Claramente identificando al Espíritu Santo como Dios. Entonces no hay duda, volvemos y lo repetimos, el Espíritu Santo es Dios, tiene los mismos atributos, merece el mismo honor, la misma honra que Dios Padre y que Dios Hijo. En el funcionamiento de lo que es el plan de redención, Dios ha dispuesto que en un momento el Hijo estuviese subordinado al Padre y en otro momento ahora el Espíritu subordinado al Hijo y al Padre. Vamos a hablar un poquito del trabajo del Espíritu Santo. Nosotros creemos, bueno, no nosotros creemos, mucha gente cree como que el Espíritu Santo no hizo absolutamente nada hasta el día de Pentecostés. Como que el Espíritu Santo estaba ahí haciendo nada y el día de Pentecostés, ¡boom!, comenzó su trabajo. No, el Espíritu Santo ha estado trabajando desde el inicio. El Espíritu Santo tuvo una participación en la creación. El Espíritu Santo tuvo una participación durante todo el Antiguo Testamento, que a partir de Pentecostés cobró una cierta dimensión que antes no la había tenido. Sí, estamos de acuerdo. Pero tuvo un trabajo. El Génesis 1 dice que el Espíritu de Dios moraba, o se movía sobre las aguas, mejor dicho, se movía sobre las aguas. En la creación ya estaba presente. Nosotros leemos en Job 33:4, dice, el Espíritu de Dios me ha hecho. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. El Ruá, que ese es el Espíritu Santo, me da vida. El Espíritu Santo tiene una función en la creación de vida. De la misma forma que Jesús, como agente de la creación, tuvo una participación también en la creación. No es algo que el Espíritu que Jesús hizo divorciado del Espíritu de Dios. Han participado en este plan de redención. Asimismo, la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. De manera que cuando Moisés estaba siendo inspirado para escribir los primeros 5 libros de la Biblia, el Espíritu Santo estaba trabajando.
haciendo que, entre otras cosas, inspirando a Moisés. De manera que su trabajo se ve claramente a lo largo de toda la Biblia. La concepción de Jesús dice que María concibió por obra del Espíritu Santo. Job 33:4 dice que Él es que da vida y que Jesús fue concebido por obra de Él que da vida, del Espíritu Santo. Vemos la congruencia ahora, que Job dice que Él me ha dado vida y cuando Jesús es concebido es por el Espíritu Santo que concebió. Pues parece que Job tenía razón. El Espíritu Santo ilumina al creyente. Una de las cosas que Jesús revela, y ahí está en Juan 16, del 12 al 14, cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. O sea que cuando a veces yo comienzo a discernir algo, bueno, eso como que no corresponde a la verdad, ese discernimiento, esa iluminación para discernir entre blanco y negro, me la da el Espíritu Santo que mora en mí. Es de las tres personas de la Trinidad, es una persona muy importante también para mi vida diaria. Juan 16:8 dice que es el Espíritu Santo que convence de pecado. Y es ese versículo más múltiples otros pasajes de la Biblia que nos dicen a nosotros que cuando una persona tiene arrepentimiento, la única razón por la que se ha podido arrepentir es porque el Espíritu Santo ha venido a convencerlo de pecado. Que si el Espíritu Santo no hace ese trabajo, la persona nunca se arrepiente. Cuando nosotros nos arrepentimos y recibimos a Cristo como Señor y Salvador, es porque el Espíritu Santo previamente tuvo que venir a convencernos de eso, porque Él es que convence de pecado. Si Él no hace nada, nos quedamos en nuestros pecados. El Espíritu Santo le da seguridad al creyente. En Romanos 8, del 15 al 16, habla de eso, de que me da testimonio, testifica a mi espíritu que soy salvo, que soy de Él. ¿Cómo Él hace eso? Bueno, la palabra no explica el cómo, sí explica el qué, y es que Él nos da esa seguridad. El Espíritu Santo nos ayuda en la oración. La palabra de Dios dice en Romanos 8, del 26 al 27, que cuando no sabemos cómo orar, que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Hay ocasiones, y algunos de ustedes de los que están aquí me han oído orar en 2 o 3 ocasiones, donde verdaderamente yo no he sabido cómo orar porque la situación era compleja, no estaba seguro, y simplemente dije, Señor, tu palabra dice que cuando yo no sé cómo orar, tu Espíritu intercede por mí. De manera que mi única oración en este momento es que ese Espíritu haga su trabajo, que interceda por mí. En el nombre de Jesús, amén, terminé. He orado así. Algunos de ustedes me han oído orar así. Eso es lo que la palabra dice, que cuando yo no sé cómo orar, el Espíritu intercede por mí. Esa es la razón por la que yo decía ahorita, hemos complicado la oración. Porque aun cuando yo no sepa, Señor, yo no sé cómo orar, relájate. Que hay alguien que sabe cómo orar. Y mora dentro de ti, eso es lo increíble. Entonces acudamos a Él para que Él lo pueda hacer. La regeneración. ¿Se acuerdan cuando Cristo vino? Y digo, quizá para algunos estos textos son muy familiares y para otros no, porque esta es una invitación que hemos hecho abierta y hay personas de diferentes niveles de preparación y de entendimiento. En Juan 3 se habla del nuevo nacimiento. Nicodemo viene donde Cristo y Cristo le dice a Nicodemo, en verdad te digo que si no nace de nuevo no verás el reino de los cielos. Y Nicodemo está como, ¿qué? ¿De qué le está hablando? Y Cristo le estaba hablando de la necesidad de ser regenerado, de ser transformado. Esa regeneración la hace el Espíritu Santo. Ese trabajo, esa obra es obra del Espíritu Santo. Este versículo está ahí, 1 Corintios 12, 13, y quizás algunos han aprendido otras cosas, y quizás sea el primer tropiezo que tenemos, controversial, que tiene que ver con el bautismo del Espíritu. La palabra de Dios dice, de forma categórica, que por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Entonces la idea de que unos han sido bautizados por el Espíritu y otros no sale de la Biblia. La Biblia afirma que todos hemos sido bautizados por el mismo Espíritu. Algunos han dicho que la evidencia del Espíritu Santo es el don de hablar en lenguas. Y que por tanto, si usted no ha hablado en lengua, no ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Para comenzar, el bautismo del Espíritu es algo que todo creyente ha tenido. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu, de acuerdo a 1 Corintios 12, 13, usted no es creyente. Del don de lengua hablamos ahorita, no vamos a entrar en esa controversia ahora. Simplemente quería explicar esa parte. Es quien guía al creyente. Romanos 8, 14 habla de eso. Gálatas 5, 16, 5, 25 habla de eso.
La expansión de la iglesia, no hay duda de eso, la expansión de la iglesia estuvo guiada por el Espíritu Santo. El Espíritu me dijo, a veces Pablo decía, que no vayas a este sitio, no vayas a Bitinia, etcétera, etcétera. El Espíritu guió, sin duda alguna, la evangelización de la iglesia, ungió los hombres para la evangelización de la iglesia. De manera que es un trabajo enorme y sumamente importante. Ya esto yo le he dicho, que merece la misma honra, la misma reverencia que Dios Padre. Sin embargo, recordemos, y esto yo lo dije al final de la sección anterior, lo estoy enfatizando ahora, todo el énfasis del Nuevo Testamento está en la persona de Jesucristo. Todo el énfasis. Juan 16, 13, 14. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. ¿Cuál es el propósito de esa venida del Espíritu? Él me glorificará a Cristo, es Cristo que está hablando, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. La función de Cristo cuando vino aquí fue ¿qué cosa? ¿Glorificar a quién? Al Padre. A glorificar a otro. Es increíble cómo Dios nos da en la Trinidad incluso un ejemplo de cómo nosotros deberíamos estar centrados en el otro. Porque cuando Cristo vino, Él no vino a glorificarse a Él, Él vino a glorificar al Padre. Y cuando el Espíritu Santo viene, Él no viene a glorificarse a Él mismo, Él viene a glorificar a el Hijo y al Padre, pero centrado en el Hijo. Una vez más, es el mismo patrón. Cuando Dios estaba siendo glorificado en el Antiguo Testamento, Él cogió todo el Antiguo Testamento y lo apuntó ¿hacia quién? Hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia la venida del Hijo. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era apuntando hacia el Hijo. De manera que el Padre apunta hacia el Hijo apunta hacia el Padre y el Espíritu apunta hacia el Padre y el Hijo. Un buen ejemplo de lo que es vivir centrado en el otro, dentro de la misma Trinidad. Recordemos lo siguiente, que aún la oración que nosotros hacemos, la hacemos en el nombre de Jesús. O sea, la centralidad de la persona de Jesús es tan increíble en el Nuevo Testamento, que aún cuando nos mandaron a orar, nos enseñaron cómo orar, dice, y esto, todo lo que pidáis, pedirlo en mi nombre. La razón por la que Dios Padre oye mi oración no es porque yo soy tan santo que merezco ser oído. La razón por la que Dios Padre oye mi oración es porque hubo alguien que fue a la cruz y abrió el trono de la gracia para que yo pudiera entrar y ser oído. Y esa persona que hizo eso fue la persona de Jesús. Y ahí está su centralidad. Y todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Toda la predicación del Nuevo Testamento es acerca de Cristo. Toda la predicación. Busque cualquier texto donde se predicó un mensaje en el Nuevo Testamento y verá que el centro, prácticamente el único centro, el único foco, es la persona de Jesús. La adoración celestial, hermanos. En otras palabras, si usted quiere saber dónde Dios quiere que esté centrado su vida, usted se va al Apocalipsis y donde le van a abrir el trono de la gracia. Y le van a mostrar dónde está centrada la adoración de nosotros. Porque se supone que si eso que está ocurriendo allá arriba debe ser lo que debe ocurrir aquí abajo. Entonces yo llego a Apocalipsis 4 y me encuentro que la adoración en Apocalipsis 4 está centrada en la persona del Padre, el Dios creador. Termina en 4:11 diciendo, todas las cosas fueron creadas por ti, para tu beneplácito, por tu voluntad, dependiendo de la atracción que usted tenga. Pero cuando yo llego al capítulo 5 de Apocalipsis, y Dios me permite ver a través de las páginas de la Biblia qué es lo que está pasando allá arriba, yo encuentro a los 24 ancianos, y yo encuentro a la multitud de personas que son vistas alrededor del trono, postrado ¿a quién? ¿Ante quién? Al Cordero de Dios, postrado delante de Él. La centralidad está en la adoración del Cordero. Una vez más, diciéndonos Dios que aunque la Trinidad es igual, pero Dios en su diseño ha dispuesto que al nombre de Jesús, ven la centralidad otra vez, se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. De todas las formas nos lo han dicho, que cuando oremos pidamos en su nombre. Que cuando vemos el trono de la gracia en Apocalipsis, vemos todo el mundo postrado delante del Cordero, que compró con su sangre a gente de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación. Nos lo han dicho de múltiples formas. Y el Espíritu de Dios nos está guiando precisamente a hacerlo de esa forma, si usamos su palabra, porque Él vino para glorificarlo a Él. Los dones del Espíritu. Comenzamos.
Vamos a cuesta arriba ahora. Para comenzar, esta es una doctrina controversial. De nuevo, yo no creo que le haya placido a Dios que su iglesia se haya dividido y hayan peleado acerca de una doctrina de la palabra. O sea, yo no creo, se me hace difícil creer que Dios está allá arriba diciendo, wow, qué bueno que discuten acerca de los dones. Y mira cómo se dividen, qué hermoso. Mira, pro dones, en contra de dones. Dos bandos, hermoso el pueblo. Yo no creo eso. Las últimas palabras de Jesús antes de ascender. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Entonces yo no veo por qué hay razón por la que tenemos que pelear por estas cosas. Vamos a comenzar con esto. Primero, la doctrina de los dones es casi enteramente paulina. En otras palabras, nadie más habla de eso, excepto Pedro, en un solo pasaje, en un solo verso. O sea, todo lo que ha escrito de los dones lo escribió Pablo. Eso es importante porque nos dice a nosotros que cuando Cristo vino y se pasó 3 años y medio enseñando, Él ni siquiera en ese momento habló de los dones. Eso vendría después. La enseñanza más profunda, más fina, iba a venir más tarde. Cuando Pedro escribió un versículo. Cuando Santiago escribió, no dijo nada. Cuando Juan escribió, no dijo nada. Pablo es quien viene y define una serie de cosas. Primera de Pedro 4:10 habla acerca de los dones y lo vamos a ver un poquito más adelante. La pregunta es, ¿quién da los dones? Por un lado, Primera de Corintios 12, de forma clara, establece que el Espíritu Santo da los dones. Por asimismo, cuando leemos Efesios 4, dice que cuando Cristo ascendió, Él dio a unos ser apóstoles, otros pastores, otros evangelistas, estableciendo que Cristo tiene algo que ver con el dar los dones. Y eso está revelado en ambos pasajes. Usted puede leerlos, como no tenemos todo el tiempo, usted puede leer los pasajes en su casa. La definición de lo que es un don espiritual. La palabra viene del griego harismata, que es derivada de esta otra palabra, si usted la puede pronunciar, buena suerte. Harisestai o algo así, que significa mostrar favor o dar libremente. Entonces eso tiene otra raíz, que es la raíz haris, que significa gracia. Ya ahí nosotros tenemos una idea de cómo se dan los dones. Se dan por gracia. Yo no tengo un don porque yo me lo merezco, el que sea. Yo tengo un don porque por gracia Dios ha determinado que para la labor que Él me ha llamado a hacer, yo necesito ese don. Es importante que se conozca porque dentro del pueblo de Dios, algunos que han tenido un don versus otro, muchos se han enorgullecido de que este es superior a aquel porque tiene tal don y yo no lo tengo. Los dones no tienen nada que ver con santidad en un sentido, porque los dones muchas veces Dios los da cuando yo nazco de nuevo. El mismo día que yo nazco de nuevo, Dios a veces me ha entregado dones en ese momento y yo no tengo nada de santidad, yo acabo de nacer de nuevo. Los dones tienen que ver con la función para la cual Dios me ha llamado. Entonces, cuando Dios me llama, por ejemplo, para ser maestro de su palabra, Él me va a dar el don de la enseñanza. Si Dios no me ha llamado a ser maestro de la palabra, Él no me va a dar el don de la enseñanza. ¿Para qué? Él no me ha llamado a eso. Si Dios me ha llamado a trabajar con presos o trabajar con enfermos, Él me dará el don de misericordia. Pero si Él no me ha llamado, Él no me va a dar el don de misericordia. Eso no quiere decir que yo no deba vivir misericordiosamente. No, pero hay gente que se le ha dado dones especiales para trabajar con grupos especiales o funciones específicas. Entonces, un don es la habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo en el momento de su salvación o después para el servicio del cuerpo de Cristo. Hay dos posiciones. Hay una posición del pueblo de Dios que dice que todos los dones Dios los da en el momento que yo nazco de nuevo. Otra posición, que es la nuestra, que dice que los dones Dios los da en el momento que yo nazco de nuevo o después. No hay, honestamente, un versículo bíblico para decir una cosa o la otra. O sea, no hay un versículo bíblico para decir, mire, aquí dice que todos los dones, si usted no los recibió el día que nació de nuevo, más nunca se le va a dar un don. No lo dice. Pero tampoco hay un don que dice, míralo aquí, que dice que tú te lo dan o el día que nace de nuevo o después. Tampoco lo dice. Lo que sabemos que no lo dan antes. Porque el don viene por el Espíritu Santo y ese Espíritu no mora en mí hasta que yo no nazca de nuevo. Entonces de eso sí estamos seguros que no es antes. De las otras dos posiciones,
Cualquiera de las dos es posible. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Ahí se nos habla de que es una manifestación, el don del Espíritu, como que el Espíritu tiene algo que ver, no como, tiene algo que ver, o mucho que ver con esto de recibir el don. Pero el propósito del don, de acuerdo a este versículo, es el bien común. Eso es importante para cuando entremos ahorita en el área controversial, porque va a ser congruente con lo que vamos a leer ahorita. Cuando Pablo manda a decir, ahorita con relación al don de lengua, si no hay nadie que interprete, Pablo dice, cállese la boca, es porque en ese momento no es para el bien común. Vamos a hablar de eso ahorita, pero desde ahora comience a entender el propósito de los dones para el bien común. Ok, ¿cuál es la diferencia entre un don y un talento? Hay gente con muchos dones. Por ejemplo, la palabra de Dios define el liderazgo como un don, y sin embargo hay grandes líderes dentro del pueblo no cristiano. Hay un talento de liderazgo y hay un don de liderazgo. El talento yo nazco con él. El don yo lo recibo después de nacer, pero nacer de nuevo. Uno es nacimiento físico y el otro es nacimiento del espíritu. El talento natural es dado por Dios a través de los padres. O sea, cuando yo nazco, si yo nací una habilidad para la pintura, en mis genes que mis padres me dieron, había esa habilidad, dado por los padres. Los dones espirituales dados por Dios independientemente de los padres. En otras palabras, puede ser que mi padre nunca hubiesen abierto una Biblia y que yo saliera un gran predicador. Bueno, no tiene nada que ver con mi padre. Digo, con los padres terrenales, tiene que ver con mi padre, pero el celestial. Ok, los talentos están presentes al nacer, los dones son dados al nacer de nuevo o después, como ya dijimos. Los talentos son para el beneficio del hombre en general. Los dones es para el beneficio del cuerpo de Cristo, para el beneficio de la iglesia. 1 Corintios 12 lo especifica, creo que vamos a encontrar el pasaje por ahí, predominantemente. En ocasiones, hemos oído la pregunta siguiente: ¿tú crees en los dones? Y cuando la gente pregunta eso, lo que está preguntando es si cree en los milagros y si cree en el don de lenguas. Ese tipo de cosas. Como si esos fueran los únicos dos dones. La palabra de Dios tiene una lista que, si la sumamos toda, de 15, 18, 20 dones diferentes. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe, sanidad, milagros. Ahí está el pasaje. No es algo que yo me estoy inventando ni deduciéndolo. Yo lo estoy sacando directamente de ese texto. 1 Corintios 12, 8 al 10. Profecía, discernimiento de espíritu, lenguas, interpretación de lenguas. Otro pasaje de 1 Corintios 12, del 28 al 30. Apóstoles, profetas, maestros de ayuda, milagros, sanidad, administración, o algunos lo traducen como liderazgo, lenguas, discernimiento de espíritu. Profecía ya mencionada, servicio, enseñanza, exhortación, dar, liderazgo, mencionado en Romanos 12, del 6 al 8, y misericordia. Y en Efesios 4:11 habla de que cuando Cristo ascendió, a uno les dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Todo eso son dones. Hay 4 grupos de dones, algunos repetidos y otros no. Es interesante que mucha gente que anda en busca de los dones, anda en busca de los dones que tienen cosas sobrenaturales, sobre todo si es el don de lenguas. Pero yo no sé, si usted conoce a alguien, quizá me lo puede decir después, si usted conoce a alguien que le haya pedido a Dios el don de dar, de manera que quiera dar más del 10%, del 10%. O sea, ¿cuántos cristianos ustedes conocen eso? El Señor, yo tengo tanto deseo de dar, que el 10% es muy poco, dame el don de dar. ¿Cuánto por ciento? Pero es un don. ¿Cuántas personas le han dicho, Señor, yo quisiera tener tanta misericordia para meterme en los hospitales, en las clínicas, en los enfermos, es más, para irme a la India, dame el don de misericordia? ¿Cuántos de ustedes conocen de eso? Pero si comenzamos a mencionar los otros, que ahí sí nosotros como que lo hicimos un poquito superior, ahí sí conocemos mucha gente. Nos da una idea para qué que nosotros queremos los dones. Pero Dios dice que es para el bien común de su iglesia. Entonces, ¿quiénes reciben los dones? Oye lo que dice 1 de Pedro 4:10. Según cada uno ha recibido un don especial. O sea que cada cristiano tiene un don, por lo menos uno. Puede ser que usted no sepa cuál es, pero usted tiene por lo menos uno. Úselos sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Ahí de nuevo, el don es una manifestación de la múltiple forma de la gracia de Dios, de las múltiples manifestaciones que tiene su gracia. El don que usted tenga, eso es una de esas manifestaciones. Se lo han dado para que les sirva se sirvan los unos a los otros. Eso es importante. Y cada uno ha recibido un don. Primera de Corintios 7:7, Pablo está hablando en este caso con relación al don de continencia, donde él vivía soltero y no tenía necesidad de casarse. Y él dice, sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don. Cada cual. Uno de esta manera y otro de aquella. La verdad es que si usted no está contento con su don, con Dios, es que usted tiene que pelear. Porque Dios fue el que se lo dio. Y si usted está descontento porque a qué le dieron uno que yo no tengo, entonces hable con Dios, porque Dios fue el que decidió dárselo a él y no a usted. Pero quien da los dones es Dios por su gracia, y a cada uno se lo da según el llamado de Dios. Primera de Corintios 12, 29 al 30, para hablar de que no todo el mundo tiene todos los dones. O sea, no ha habido una persona que tenga todos los dones. ¿Acaso son todos apóstoles? En otras palabras, hay muchos que no lo son. ¿Acaso son todos profetas? Hay muchos que no lo son. ¿Acaso son todos maestros? Hay muchos que no lo son. ¿Acaso son todos obradores de milagro? ¿Acaso son todos tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan todos? En otras palabras, no todos tienen todos esos dones. Unos que sí, otros que no. ¿Quién recibe el don? ¿Quién decide el don que yo tengo? Mira 1 Corintios 12:11 lo que dice. Pero todas estas cosas, con relación a los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Entonces, según ese verso, ¿quién distribuye los dones? El Espíritu. Dios, pero a través del Espíritu. Porque literalmente nos está identificando aquí que todas estas cosas, 1 Corintios 12 entero acerca de los dones, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. ¿Oyeron cómo es que el don es recibido? ¿Según la voluntad de quién? No es el don que yo quiera, es el don que Dios quiera. Razón, porque Dios sabe para lo cual Él me ha llamado. Es interesante que, por ejemplo, nosotros le hemos dado mucha importancia a lo que son los milagros de sanación, por ejemplo. Y son importantes. Pero hemos creído como que esos que hicieron milagros de sanación, o hacen, son superiores. Y resulta que cuando nosotros leemos acerca de la vida de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista no hizo un solo milagro. Uno solo. Y al mismo tiempo dice, Cristo dice, entre de aquellos nacidos de mujer, no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista. O sea que el matatán no hizo ninguno. No hizo ningún milagro. Porque nosotros hemos humanizado todo y hemos humanizado las enseñanzas de la palabra. Claro que esta demostración de poder tiene que hacer a este hombre más grande que aquel. Y Dios está diciendo, oye, escúchame. Cada cosa que yo doy tiene un propósito. El propósito de mis milagros ha sido confirmar el mensaje o el mensajero. ¿Recuerdan la historia de Moisés? Cuando no quería ir a Egipto, a regresar a Egipto, y Dios le dice, ok, Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en la mano? Tira, una vara, tírala, se vuelve culebra. Ok, recógela, se vuelve vara otra vez. Ok, y ahora en la mano, coge tu mano y métela en el bolsillo. Sácala, lepra, métela otra vez adentro. Sácala, limpia. Por esas cosas ellos sabrán que yo te envié. Mis milagros te van a confirmar. En el libro de Hebreos, capítulo 1 creo, capítulo 2, habla de cómo los grandes hombres de Dios fueron confirmados por actos de Dios, por los milagros de Dios. Entonces, resulta que cuando yo leo la vida de Juan el Bautista, dice que a Juan denunció a Herodes de que estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y dice que Herodes no lo quería matar porque el pueblo lo tenía por... O sea que Juan había que confirmarlo, ¿verdad? Entonces no hay que hacer milagro a través de Juan, él está confirmado. El pueblo lo tiene por profeta. Cuando Cristo no querían creer en Cristo, ¿qué es lo que Cristo dice? Si no quieren creer en mí, por lo menos crean en
las obras que yo hago, en otras palabras, en mis milagros. Ellos deben confirmarme a mí como enviado de Dios. Nicodemo viene y dice, Jesús, nosotros sabemos que tú eres un hombre enviado de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que Dios le haya enviado. Nicodemo sabía cuál era el propósito de los milagros. Confirmar el mensajero o el mensaje. Ok, seguimos. ¿Cuál es el propósito de los dones? De acuerdo a Efesios 4, 11, 13. Y él dio a algunos el ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos. ¿Oyeron el propósito ahora? A fin de capacitar a los santos. Ese es el propósito. Para la obra del ministerio. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Oyeron cuál es el propósito de los dones? La edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hasta que lleguemos ahí, estos dones van a estar operando para el crecimiento de la estatura del hombre maduro. En 1 Corintios 14, entonces, Pablo comienza a hablarle a la iglesia, o síguele hablando a la iglesia, acerca del don de lenguas. Yo estoy usando este versículo ahora para conectarlo al propósito de los dones. Acabamos de decir ahora, basado en Efesios 4, 11 y 13, que era para la edificación del cuerpo de Cristo, que está ahí mismo, a fin de capacitar a los santos. Oye lo que dice 1 Corintios 14, 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. ¿Por qué Pablo está diciendo? ¿Por qué que Pablo dice que en la iglesia, no está haciendo en mi casa, está haciendo en la iglesia? Yo prefiero hablar 5 palabras que se entiendan, lo que estamos haciendo ahora, a 10,000 palabras en lenguas. ¿Sabe por qué Pablo está haciendo? Porque cuando yo hago el don de lengua en la iglesia, no hay quien interprete, la gente queda sin entendimiento, nadie es edificado y ese no es el propósito del don. ¿Se va entendiendo la conexión? Edificación del cuerpo de Cristo para capacitar a los santos. Y esta es la razón por la que Pablo está haciendo esa aclaración. Un creyente pudiera ser negligente con su don. De hecho, cuando Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, le dice, no descuide el don espiritual que está en ti. En otras palabras, Timoteo, ten cuidado, como que te está enfriando, no descuides este don que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Y en su segunda carta, en 1:6, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos. Otra palabra, Timoteo, se te dio un don que a ti se te ha ido enfriando. Entonces es posible que yo tenga un don y que yo no lo use y que sea necesario que alguien venga a mí a amonestarme porque yo no estoy usando algo que Dios me dio. El don de profecía, la mayoría de la gente cree que el significado primario de profetizar es predecir el futuro. E incluso cree que la función primaria del profeta en el Antiguo Testamento era predecir el futuro. Y en realidad, la función primaria del profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Cristo fue el máximo de esos profetas, Juan el Bautista fue otro representante de esos profetas, fue exponer la voluntad de Dios. De hecho, Juan el Bautista, que fue profeta, no hace una predicción del futuro en ningún momento. Una sola. ¿Y fue profeta o no? No hace una sola predicción del futuro. Porque cuando él viene a introducir al maestro, el maestro estaba ahí entre ellos. Le llevaba 6 meses a Jesucristo, básicamente, de edad. Ya el maestro estaba ahí. Y él decía, ahí viene, o sea, preparar el camino del Señor. Él está entre nosotros. Sí, le estaba hablando de algo que estaba inmediato, pero las predicciones futuras de que dentro de un año, dentro de 5, dentro de 13, dentro de... No son nada de eso. Sin embargo, era profeta, porque la función primaria del profeta era exponer la voluntad de Dios. Y entonces, en el ejercicio de exponer la voluntad de Dios, de cuando en vez él predecía el futuro, y ahí está, entonces ahí están las predicciones ¿verdad? Del futuro. Y eso es importante que nosotros reconozcamos. 1 Corintios 14 habla y define incluso el don de profecía. Lo vamos a ver ahorita, por eso simplemente me voy a limitar a leerlo de aquí, de este cuadro, donde dice que el don de profecía es para edificación. 1 Corintios 14, 3, si lo quiere buscar. Exhortación y consolación. Esas 3 cosas. Exhortación, edificación y consolación. Eso nos da a nosotros una idea de cuál es el propósito de ese don. La exposición de la palabra de Dios
es una función profética. ¿Por qué? Porque nos habla de la voluntad de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento hubo personas por Dios, inspiradas por Dios, que hablaron de forma infalible. Que cada vez que ellos abrían su boca con relación a la revelación de Dios, el 100% de las veces era cierto, incuestionable, hasta el punto que en Deuteronomio 18, Dios nos da la fórmula para diferenciar entre un profeta falso y uno verdadero. Y Él dice que la fórmula es que cuando el profeta diga algo y no se cumpla, ese profeta no es de Él y ha hablado con presunción. E incluso dice cuál debe ser la consecuencia de ese profeta. Dice que debían matarlo. Hoy en día, porque alguien me hizo una pregunta, ¿cuánta gente no se denomina profeta que vive haciendo profecías que no se cumplen? Wow, si le fuéramos a aplicar el criterio del Antiguo Testamento, hay muchos muertos hoy en día. Estuve hace 3 o 4 años en una charla que vino a dar uno de esos gente que ha recibido de parte del pueblo de Dios. Yo creo que el pueblo de Dios es el primer problema, porque le asignan títulos que a veces la persona que sale nunca se ha dado, pero que le han llamado profeta. Él vino y profetizó hace como 3 o 4 años de eso. Que 7 meses a partir del día que estábamos ahí, que el pueblo, la fe cristiana iba a avanzar tanto en República Dominicana, que toda la frontera dominicana iba a estar tomada y que íbamos a estar penetrando Haití después de eso. Bueno, yo estaba ahí, anotamos el día. Si ocurre, yo tengo que admitir que, wow, este hombre profetizó, pero anotamos el día. 7 meses, 8 meses, 9, 10, 11, 12, 1 año, 2 años, 3 años. Oye, no ha ocurrido nada. Pero yo sé que esa persona lo han invitado el próximo año, y el próximo año, y el próximo año. Pero nadie le ha preguntado de su profecía, pienso yo. Y por algunos de sus mensajes posteriores, yo creo que sí, que él es cristiano. Quizá estaba confundido en un momento dado. Porque podemos confundirnos. Pero es el pueblo de Dios que tiene que preguntarle, oye, fulano, tú no dijiste que esto iba a ocurrir. Y que, mira, no ha ocurrido. ¿Qué tú piensas? Y a lo mejor le dice, mira, tú sabes que... Pues tenemos que ser cuidadosos cuando estamos hablando de esas cosas. Es muy común, ya para terminar con el don de profecía y seguir con este otro, es muy común hoy en día que alguien que se denomina profeta, lo traen a una charla, lo invitan, y al final él se para aquí y hay una fila de gente que está pasando al frente para que él le prediga el futuro a cada uno de ellos. Y él tiene una predicción para que, oye, no hay una gente que no salga con una predicción. Y yo digo, por Dios, ¿dónde nosotros vemos esa práctica en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? El profeta no es un vidente de una bola de cristal que todo el que viene sale con un mensaje. Ni en el Antiguo Testamento, cuando teníamos lo mejor de lo mejor. El profeta, de vez en cuando en el Antiguo Testamento decía, y el Espíritu de Dios vino sobre mí, ¡boom! Entonces no es posible que, como si estuviéramos en un circo, que tengamos una fila de personas, 50, 100, 150 personas haciendo fila para predecirle, y para todo el mundo hay una predicción. Desde con quién te va a casar o no te va a casar, hasta etcétera, etcétera. Ok. Menciono eso como una mala práctica de lo que sería eso. O sea, asuma que esa persona es profeta, asúmalo, como se dio en el Antiguo Testamento, asúmalo. Esa no es la práctica, esa no es la función del don de profecía, si usted lo quiere ver así, predecirle la vida a cada una de las personas que vienen. Eso no es como funcionó en el Antiguo Testamento, en su mejor época. El don de lengua, quizá el don de los más controversiales. Y nosotros vemos en el Nuevo Testamento 2 expresiones de este don de lenguas. En el libro de los Hechos, de nuevo, bueno, déjame hablar de esto primero y luego dar la explicación. En el libro de los Hechos, capítulo 2, del 4 al 8, dicen que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban asombrados, se maravillaban, diciendo, mira, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Yo creo que es evidente que estas lenguas eran lenguas humanas, en el libro de los Hechos por lo menos, ¿sí o no?
Están hablando y eran gente de diferentes regiones y dice, pero ¿cómo es posible que nosotros lo oímos hablar en nuestras lenguas? O sea, el chino lo oyó hablar en chino, y el dominicano en español, y el americano, por ilustrarlo, en inglés, y cada uno de ellos lo oyó hablar en su propia lengua. Estas eran lenguas humanas. Es una manifestación de ese don. Y hay algunos que creen, aunque nosotros no creemos eso, hay algunos que creen que esas lenguas humanas son las únicas lenguas, que las otras de que habla Pablo en 1 Corintios 12 y 14, que también son lenguas humanas. Y vamos a ver ahorita por qué no entendemos que las de 1 Corintios 12 y 14 son lenguas humanas. Yo creo que es más o menos claro el por qué, pero vamos a seguir. Ok. El segundo tipo de lenguas, entonces, que estamos hablando que no son lenguas humanas, Pablo habla en 1 Corintios 13:1, por ejemplo, y dice, si yo hablara lenguas humanas, o sea, es un tipo, ¿verdad? Y angélicas, ¿hace otro tipo entonces? Pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces, lenguas humanas se dieron en el libro de los Hechos, capítulo 2. Pablo habla en 1 Corintios 12 y 14, por otras razones que vamos a ir viendo, de otras lenguas angélicas, que es el don de lengua a que se refiere. Vamos a coger la misma palabra de Dios y hablar de lo que habla la palabra con relación al don de lengua, y luego al final de todo esto decirle dónde nosotros estamos. 1 Corintios 14:2. El que habla en lengua no habla a los hombres. Pues entonces no son lenguas humanas, ¿verdad que no? Bueno, yo creo que eso es importante, porque realmente hay un grupo grande, significativo, que piensa que el don de lengua del libro de los Hechos es el mismo del 1 Corintios 12:14. Pero resulta que ahora Pablo dice que el que habla en lengua él no habla a los hombres, porque no son humanas, sino a Dios, pues nadie le entiende. Bueno, si son simplemente lenguas humanas, entonces hay alguien que le entienda. Lo que pasa es que si estoy hablando en árabe, el árabe no está aquí, pero hay alguien que le entiende. Pero este versículo dice que nadie las entiende, claro, porque no son lenguas humanas. 1 Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres. Bueno, está comparando el don de lengua con el don de profecía. Entiéndase que ya me dijo en 1 Corintios 14:3 que habla a los hombres para exhortación, consolación y edificación. Que esa es la función de ese don, no la predicción del futuro. La predicción del futuro es algo que el profeta hizo como parte de su función de revelar la voluntad de Dios. 1 Corintios 14:4. El que habla en lenguas habla a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Cuál es el propósito de los dones? ¿Edificar a quién? ¿A mí mismo o a la iglesia, al cuerpo de Cristo? Okay. Por eso Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 14:5. El que profetiza es superior al que habla en lenguas. ¿Por qué? Bueno, míralo aquí atrás. El que habla en lengua a sí mismo se edifica. Ese no es el propósito del don. Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Próximo punto, próximo versículo. El que profetiza es superior al que habla en lengua. Recuerde que el don de profecía es la exposición de la voluntad de Dios. Consolación, exhortación, edificación. Si hablo en lenguas y no sé lo que dije, hablo al aire. 1 Corintios 14:9. Noten que esto que está ahí está en comillas. O sea, yo no me estoy inventando esto, yo no lo estoy interpretando, yo lo estoy poniendo todo tal cual está en la palabra. Precisamente para evitar los extremos que yo dije, que no dije, que yo interpreté, que no interpreté. Si hablo en lenguas y no sé lo que dije, hablo al aire, dice Pablo. El don de lenguas no interpretado crea ciertos problemas. Eso lo puse yo, pero lo que está abajo lo dice Pablo. Porque se separe bien que cada cosa. 1 Corintios 14, del 14 al 17. Eso lo dice Pablo. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Oye lo que Pablo dice. Si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. De otra manera, oye ahora, si bendices solo en el espíritu, hablando en lengua, si bendices solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don? Puesto que no sabe lo que dices. Porque tú das gracias bien, por el otro no es edificado. ¿Ven lo claro que está eso? O sea, si estábamos aquí en este momento y este hermano está hablando en lenguas, yo no sé lo que dice, nadie sabe lo que dice, ¿cómo puedo yo decir amén a lo que él está diciendo? Entonces Pablo dice, dice Pablo, tú das gracias bien,
pero el otro no es edificado. Pero resulta que ya él dijo que el propósito del don es la edificación del cuerpo de Cristo. Nuevamente, por eso que Pablo dice, en la iglesia prefiero 5 palabras que se entiendan y no 10,000 en lenguas. En la iglesia la enseñanza de la palabra es preferible al don de lenguas. Óyelo, ¿cómo lo dice Pablo? 1 Corintios 14, 19. Sin embargo, en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para instruir también a otros. Ven el énfasis, para instruir a otros antes que 10,000 palabras en lenguas. Porque el propósito del don es la instrucción del otro. Y si el otro no está siendo instruido, entonces el don no está llegando a hacer su función. El don de lenguas es una señal primordialmente para incrédulos. Yo no dije eso, la palabra lo dice. Oye lo que dice aquí. 1 Corintios 14. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o incrédulos, no dirán que estáis locos. Pablo está preocupado. O sea, Pablo está preocupado de una práctica que ocurre hoy. Y es que tú entras a un lugar y todos están hablando en lengua. Y Pablo dice, yo tengo una preocupación con eso. Porque si viene alguien que no sabe lo que es esto, van a pensar que ustedes están locos toditos. Y Pablo dice, eso no es buen testimonio. Si alguno habla en lenguas, que hablen 2. Oye, ok. Pablo dice, ok, vamos a hablar en lengua. Ok, vamos a hablar en lengua, está bien. Pero oye, mira cómo es que yo entiendo que deben hacerlo. Que hablen 2 o a lo más 3 y por turno, y que uno interprete. ¿Usted entiende lo específico que es Pablo? O sea, Pablo dice, ok. Yo no quiero que todo el mundo hable en lengua al mismo tiempo, porque van a parecer locos. Entonces, ok, vamos a definirlo, que hablen. ¿Está bien que hablen? 2. A lo sumo, 3. Y que haya un intérprete. Yo creo que Pablo no puede ser más específico de ahí. Pero si no hay intérprete, o sea, Pablo sigue aclarando las cosas, pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Yo creo que más claro de ahí Pablo no lo pudo haber dicho, ¿verdad que no? Porque, o sea, entonces él va a terminar como, ok, déjame decirte por qué yo estoy diciendo todo esto. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Si una práctica de la enseñanza de la palabra está creando confusión, Dios no puede estar aplaudiendo eso. Si una iglesia se divide un grupo por cuestión de los dones, Dios no puede estar aplaudiendo eso, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Eso es lo que Pablo dice aquí. La razón de organizar todo esto es porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Antes de decirle dónde nosotros estamos como iglesia, que lo dejé para el final a propósito, usted ha leído la carta de 1 Corintios, ¿verdad? ¿Usted conoce una iglesia más pecaminosa que la iglesia de Corintios? Yo no la conozco. O sea, si usted la conoce, me dice dónde, para no ir. En la iglesia de Corintios había pleitos, divisiones, celos, cosas que están escritas, envidias. Había uno que estaba viviendo con la mujer de su padrastro, ¿se acuerdan de eso? O sea, que había inmoralidad, había de todo. Y en esa iglesia habían de todos los dones también. ¿Por qué? De una cosa yo estoy seguro, que no era bendiciendo su vida de santidad. ¿Verdad que no? Porque nosotros a veces creemos que es una cuestión de, oye, este muchacho está caminando tan bien que Dios dice, déjame darle todos estos dones. De una cosa yo estoy seguro, que a la iglesia de Corinto le dieron todos los dones, pero no porque andaba tan bien, porque no hay una iglesia más mal caracterizada en el Nuevo Testamento que la iglesia de Corinto. La iglesia de Corintios se le dieron todos los dones, porque era una iglesia inmersa en el poder pagano de un templo que solamente prostitutas, tenía 1000 prostitutas sagradas, donde se hacían rituales y orgías todos los días a los dioses, y habían poderes sobrenaturales de las tinieblas de todo tipo. De todo tipo. Cuando tú vas a la jungla y le dices a un indio de la jungla, dice que mira que el Dios mío es más grande que el tuyo, y él te dice, ¿dónde está eso? Y tú dices que en la Biblia. Él te va a decir, ¿la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Tú le dices, un libro. ¿Y qué es un libro? Bueno, una colección de páginas. ¿Qué es una página? Bueno, donde hay muchas palabras. ¿Y qué son palabras?
Bueno, donde son cosas compuestas de letras. ¿Y qué son letras? Porque ellos ni idea tienen de lo que es una letra, mucho menos de que la Biblia. Entonces, cuando Él te dice, demuéstramelo, y Él tiene un poder de las tinieblas que está haciendo grandes maravillas, ¿cómo tú se lo vas a demostrar? De la misma forma que Dios se lo demostró a Elías y a la gente que le dijeron a Elías, demuéstramelo, haciendo cosas sobrenaturales para que la gente entienda que el Dios que envió a esa persona está detrás de esa persona. Entonces Elías sube al monte y le dice, ok, vamos arriba. Comiencen ahí, comiencen a cantar y a danzar y a hablarle a sus dioses. Y brinca y salta y se cortan. Nada. Se le dice, ok. ¿Qué fue lo que Elías fue a hacer allá arriba? Elías fue a demostrarle al pueblo de Israel que su Dios era más grande que el de ellos, de los paganos. Ok, la apuesta era que iba a llover fuego. Pero antes de llover, mójame el sacrificio. Mójame la leña también. Es más, pónmele agua alrededor. Okay, vamos a ver quién es quién. Ok, Dios se consumió todo. Ok, convencido, ahora vamos a matarlo a todito. Que son unos sinvergüenza. El milagro, la manifestación sobrenatural, necesitaba confirmar al profeta en un momento en que grandes poderes de las tinieblas se manifiestan. En la iglesia de Corinto habían grandes poderes de las tinieblas manifestándose. Cuando eso se dé, ayer, y esta es la parte controversial, que para algunos le va a resultar chocante, hoy Dios va a hacer lo mismo. Donde quiera que las condiciones se repitan, que se dieron en aquel momento, Dios que no cambia y que es el mismo ayer, hoy y siempre, va a volver a hacer exactamente lo mismo que Él hizo en el pasado. Entonces hay dos polos, y ahora le defino nuestra posición. Un polo que está aquí, que dice que esos dones de lengua, dones sobrenaturales, eso fue del pasado, ya eso pasó. Otro polo que está aquí, que dice que está presente, pero se usan como quieran usarlo. Y el típico ejemplo, el don de lengua, que a pesar de que hay especificaciones muy claras, lo usan sin orden. Entonces estamos nosotros en el medio, que entendemos que esos dones operan hoy, bajo la dirección soberana de Dios. Cuando las condiciones son similares, las condiciones en el presente son similares a las del pasado, Dios obrará otra vez, como Él es el mismo ayer, hoy y siempre, como Él obró en el pasado. Él confirmará su mensaje y su mensajero, y Dios lo usará para su propósito cuando Él entienda que son necesarios. Esa es nuestra posición. Y con relación al don de lengua, que de usarse, debe seguirse la palabra. O sea, mi problema es que yo no puedo decir, sí, pero el don de lengua existe, sí, es verdad, aquí estamos de acuerdo. Pero yo no puedo entonces cerrar el libro y practicarlo como yo quiera. Porque no estoy siendo consistente, congruente. Entonces, ok, está bien, entonces abre el libro y practícalo como la palabra dice. Si hay algún hermano con una posición diferente, yo no voy a pelear con usted, hermano. Yo no me voy a dividir con usted tampoco. Yo no creo que las doctrinas se nos han dado para dividirnos. Yo no voy a pelear con usted, yo no voy a luchar con usted. Simplemente quiero decir que Juan Calvino, quizás uno de los teólogos más grandes y para algunos el más grande teólogo, dijo en una ocasión que el mejor teólogo solamente podía estar 80% correcto. En otras palabras, él sabía que habían cosas en las que no nos ponemos de acuerdo, que algunos de nosotros no están en lo correcto. Menciono eso simplemente para decirles que si nosotros tenemos ese espíritu de mansedumbre, de reverencia, al aproximar la palabra, trate de practicar lo que usted cree, pero avalado en la palabra. Puede ser que hayan diferencias, las respetamos, pero hágalo como la palabra manda, no conforme a nuestras propias interpretaciones. Usted puede decir, mire, yo por la palabra, por esto y esto, yo practico esto y creo esto, ok, pero por la palabra, no por algo que yo haya querido hacer de forma personal.